Hola, mi nombre es María Alejandra Brito, soy ginecólogo obstetra y especialista en endoscopia ginecológica y hoy me encuentro aquí con mi compañero. Hola, mi nombre es Jorge Monac, soy urólogo, especialista en endología y cirugía invasiva, y hoy vamos a hablar un poco sobre mitos y esas cosas curiosas que nos suceden a nosotros los urólogos y a los ginecólogos en la consulta. Mari, ¿qué me puedes contar de cosas curiosas que puedan suceder en tu consulta? Bueno, fíjate que una de las cosas que quizás con más frecuencia me ocurren en la consulta es cuando una pareja joven ha iniciado su vida sexual y a pesar de que puedan tener conocimiento de los métodos anticonceptivos, utilizan preservativos y por accidente durante el intercurso de la relación sexual se sale el preservativo y se queda en el fondo de la vagina de la chica. Entonces, he tenido algunos casos de pacientes que acuden a la consulta para que ubique dónde está el preservativo, porque bueno, la mayoría de estas pacientes que les ha pasado esto tienen un terror primero inminente de que eso se metió hacia El fin del el mundo. fin del mundo. No consiguen el preservativo, la pareja le da terror explorar para ayudarlas en ese problemita y entonces terminan en la consulta ginecológica, pero termino con llamadas a medianoche, a veces un sábado, un domingo desesperados porque no saben qué hacer. Entonces han venido a la consulta a tratar de que consigamos el preservativo en algún lugar de... GPS, Sí. ecolocalización. Entonces, claro, ahorita nos da un poco de risa, pero la verdad es que puede pasar que eso sea un evento inesperado y nosotros creo que con un poco de conocimiento de anatomía y tranquilizamos a las pacientes, les explicamos lo que ocurre y las ayudamos inmediatamente a resolver el problema. Y fíjate que parece eso, la lectura que le podemos dar a eso es el desconocimiento bien, no quiero decir total, pero el desconocimiento básico de nuestra anatomía. Y que la educación, que todas las campañas de educación sobre sexualidad tienen muchas carencias, porque una persona no sepa más o menos qué profundidad puede tener una vagina, nos habla de que, ¿sabes? Porque si piensa que se perdió, es porque piensan que eso a lo mejor llega hasta el final de la espalda y quién sabe dónde pueda estar. Igualmente en urología siempre están esas preguntas y más hablando de cosas curiosas sobre esos mitos, sobre ahorita la utilización de las pastillas para disfunción eréctil como el Viagra, el Cialis, el Levitra, por nombrar algunas de las marcas comerciales sin ningún tipo de interés comercial. Hoy en día cada vez los jóvenes más están preguntando en la consulta si la pueden utilizar y realmente obviamente como médico yo no debo nunca aconsejar la utilización, no hay efectos secundarios importantes, muchas veces lo usan porque ¿qué es lo que buscan? El que no tiene una disfunción eréctil y usa uno de estos medicamentos lo que está buscando es aumentar la potencia y disminuir algo que se llama la fase del periodo refractario o el periodo de latencia. El periodo de latencia o refractario es el periodo que hay entre la primera erección y la segunda, que es un periodo que va a depender de cada hombre. Obviamente depende de muchos factores fisiológicos propios, del interés que tiene hacia la persona con la que está, pero obviamente al tomar estos medicamentos el periodo se recorta y la posibilidad de ir de la primera a la segunda, incluso de la segunda a la tercera relación sexual se acorta y por supuesto esto lo hace sentir mucho más viriles, mucho más macho alfa y por supuesto eso es una de las razones. Los efectos secundarios son muy pocos, pero obviamente la medicación innecesaria no es algo que pudiéramos recomendar de forma seria y profesional. Bueno, a mí lo que me ocurre en mi consulta respecto a ese tema es que muchas pacientes me preguntan si ellas pueden utilizar esos mismos tratamientos para estimular un poco el deseo sexual, sobre todo en pacientes que están en la etapa de la transición hacia la menopausia. Lamentablemente nosotros no tenemos indicaciones formales de utilizar estos medicamentos en la parte femenina. Hoy en día lo que está muy en boga es el uso de chip de testosterona para aumentar un poco lo que tiene que ver con la libido. Sin embargo, falta evidencia, falta todavía estudios al respecto. Y fíjense, estamos hablando de testosterona en mujeres. Obviamente eso todavía no está bien definido ni cuáles son las dosis, ni cuáles son los pacientes con indicaciones, pero sí se ha visto, comenta un poquito el deseo sexual, algo estuve leyendo, obviamente no está dentro de mi área. Otras cosas curiosas son lo del tamaño del pene. Muchos pacientes vienen preocupados que si tienen el pene del tamaño adecuado. Obviamente existen cientos estándares. Yo hice una publicación en mis redes hace poco donde hablaba cuáles eran los tamaños promedio y se puede hablar que un pene promedio debe estar entre los 14 y 17 centímetros, por debajo de los 14, 13 centímetros, por encima de los 17, 18, ya estamos hablando de penes pequeños o grandes. Realmente los extremos son malos y yo quiero que tú después comentes algo aquí.
Los hombres a veces con penes muy grandes producen molestias en la mujer, y eso lo vas a comentar. Pero yo creo que el tamaño del pene va a depender mucho de la mujer y de los intereses de la mujer. Como el que le gusta un carro deportivo o el que le gusta un carro rústico. Obviamente si son muy pequeños no van a producir ningún tipo o no van a lograr generar ese placer necesario. Pero mientras tengan los estándares, depende mucho también de la habilidad como se usa, creo yo. Claro, es que yo ahorita voy a defender a mis chicas porque en mi consulta ginecológica lo que les importa a las mujeres es el amor. La verdad es que el tamaño, si importa o no, puede que sea un factor dentro de los factores físicos del contacto, pero yo creo que la mayoría de mis pacientes, creo que es muy poca la inquietud acerca de si lo desean o lo prefieren más grande o más pequeño. La mayoría tiene que ver es primero con el contexto alrededor del cual se hace la relación sexual, el mantener vivo pues el interés por la pareja, la sensibilidad, eso sí importa, y sí, a mis pacientes les importa. Tengo, sí, claro, algunas pacientes que de pronto terminan una relación y al cambiar de pareja notan que la dimensión sí importa, porque puede que les resulte doloroso quizás al inicio, nada si o al contrario, pero bueno, eso puede ocurrir. Sin embargo, creo que hay un tema aquí que es compartido, ¿no? Sí. Y que eso sí importa, por lo menos en mi consulta. La mayoría de las pacientes lo que manifiestan es, bueno, acerca del preámbulo. Yo creo que el preámbulo más que el tamaño. Tú sabes que, y me parece sumamente acertado como cierras tu comentario, porque yo leí un libro hace muchos años de un escritor italiano, un psicólogo, que si mal no recuerdo se llama El erotismo, y él definía que había una gran diferencia entre lo que generaba deseo sexual o el líbido en el hombre y la mujer. Él decía que el hombre era netamente genital, el hombre siempre va hacia los genitales, o directamente tocar un seno, tocar un genital, mientras que la mujer obviamente fantasea un poco más sobre todo lo que es el preámbulo. Y sí he visto en mi consulta donde muchas veces, más allá del tamaño que pueda tener o no el paciente, cuando entramos un poco en esta parte sobre lo que es la satisfacción sexual, de que muchas veces el hombre va directamente a una penetración y la mujer necesita, en general, obviamente esto se va a individualizar dependiendo de cada paciente o de cada persona, pero sí necesitan un poco ese preámbulo, que la toquen, que la seduzcan, que la estimulen, porque eso es lo que hace que la mujer alcance altos niveles de excitación y obviamente puedan alcanzar un orgasmo mucho más satisfactorio, más que ir directamente a una penetración. Totalmente. Te quería preguntar algo que es frecuente en mi consulta, cambiando un poco el tema, y tiene que ver con el uso de anticonceptivos inyectables en los hombres. Yo no sé si a ti te lo preguntan en tu consulta, pero a mí con mucha frecuencia, sobre todo en las redes sociales, me preguntan si existe una inyección anticonceptiva para los hombres. Bueno, a mí no me lo preguntan los hombres jamás, pero me lo preguntan todas las esposas de los hombres que están cansadas de utilizar. Y obviamente esto ha sido un peso que han llevado las mujeres en los hombros desde hace muchísimos años. Sí. Y lamentablemente no, es un mito, no existen anticonceptivos orales para hombres, no existe una pastilla, no existe una inyección. El único anticonceptivo es el preservativo, que es un mecanismo de barrera, pero algo que pueda permitir que el hombre siga eyaculando sin que haya, posibilidades de un embarazo, no. Lo único que existe desde el punto de vista donde puede seguir habiendo una eyaculación es la vasectomía. Cuando se hace la vasectomía, y esto lo comento porque a muchos pacientes no les gusta hacerse la vasectomía porque piensan que van a dejar de eyacular, y obviamente la eyaculación no solamente tiene un fin reproductivo, se sorprenderían como muchas mujeres les importa que sus parejas eyaculen, no solamente adentro, sino obviamente todo lo que implica el juego sexual, cuando hay sexo oral sobre diferentes partes del cuerpo. Y la vasectomía va a permitir que el hombre siga eyaculando con volúmenes similares, a veces puede bajar un poco, pero los volúmenes, porque realmente el líquido no está en los testículos, el líquido está en la próstata y en las vesículas seminales. El testículo lo único que aporta son los hijitos chiquiticos que van a nadar dentro de este líquido. Entonces, la vasectomía es un proceso bastante sencillo, no es doloroso, es rápido, es reversible. Obviamente la tasa de reversibilidad no es del 100%, pero es un proceso bastante efectivo y que bueno, lamentablemente a los hombres no les gusta hacerlo porque siempre sienten que si cambio de pareja y quiero tener otro hijo. Pero bueno, creo que también hay que asumir un poquito esta responsabilidad de forma compartida y no darle toda la carga a la mujer. Sí, eso es algo como muy, bueno, del instinto masculino, la reproductibilidad y la idiosincrasia. Pero bueno, para romper ese mito, no existen métodos inyectables anticonceptivos masculinos.
esos cuentos de camino, de que me trajeron de Colombia, de Brasil, la inyección para mi amigo. En realidad es lo que está haciendo muchas personas es inyectarse métodos anticonceptivos femeninos que tienen la combinación de etinilestradiol con progestágenos, y la verdad es que eso no tiene ninguna evidencia basada en la ciencia. Bueno, tiene una ventaja, el hombre va a tener ahora más pechos y va a ser más delicado. Bueno, va a poder haber una competencia entonces en el tamaño, pero de las consecuencias del que hay sobre las definitivamente produce ginecomastia, si mal no recuerdo. La ginecomastia simplemente es un crecimiento del pecho en el hombre. Los hombres tienen glándulas mamarias muy pequeñas y obviamente la utilización de hormonas femeninas pueden hacer que las mamas puedan crecer.